Muy buenas noches, doña Patricia Carrera, ¿cómo estás? Muy bien, José, buenas noches, ¿qué tal? Aquí bien, en tú supongo que normal y en tu tierra horrible. Sí, terrible, terrible, terrible. Espera, que no te he presentado, Un que no te, verdadero... te he presentado antes, pero te volveré a presentar ahora. Patricia Carrera es venezolana, aunque afincada ahora mismo en España, pero estás absolutamente al día de lo que ocurre en Venezuela y desde España haces lo posible para que cambie eso. Entre otras cosas, pues has ido a la Comisión Europea, a Bruselas, y ahora que justo es uno de los motivos de la entrevista, este jueves 21 en Madrid has montado otro acto junto con el Club de los Viernes y ECR Party, que no sé exactamente qué es, pero ya me explicarás, en la sede de la Comisión Europea en Madrid, este jueves 21 a las 17 de la tarde, ¿verdad? Sí, efectivamente, Vale, de 17 a 19 va a ser el acto. exactamente, que el objetivo es, Sí. el título es Salvemos El acto, bueno, Venezuela. está organizado, sí, correcto. Se llama Salvemos Venezuela. Y no sé, yo creo que te comenté que hicimos un libro coordinado por don Sí, Ángel Fernández, que es el presidente actual el del Club de Club de los los Viernes, Viernes, una sí. think tank de la cual yo formo parte y dirijo el grupo de ayuda a Venezuela. Y ellos, pues, muy amablemente y siempre pendientes de la liberación de Venezuela, están ayudándonos con esto, organizando este evento, bueno, con una pulcritud que no te imaginas, y además, bueno, gracias al apoyo de CR Party, que es un partido europeo de los conservadores y reformistas, un movimiento conservador, hemos logrado ser atendidos por el europarlamentario Herman Tertsch, Sí. que además es vicepresidente de una delegación que trata asuntos de Latinoamérica por el Parlamento Europeo. El evento va a ser en la sede madrileña del Parlamento Europeo, el próximo jueves, de 17 a 19, como tú mismo lo has dicho, en la sala Europa, de la Eso es el oficina del Paseo de la Parlamento Europeo en Castellana, para Madrid. que la gente se sitúe, eso está en pleno Paseo de la Castellana, Sí, la sede del Parlamento en Europeo. pleno, Yo no me sé el sí, número, correcto. Sí, mira, el número no lo sé, yo pero tenemos tampoco. en el cartel tenemos un texto que habla de confirmar la asistencia. Pues sabes que es el Parlamento Europeo, pues hay que confirmar asistencia enviando los datos a la dirección de correo electrónico de Herman Tertsch, que está allí publicada, herman.tertsch@europarl.europa.eu. Vale, Y la, pues repet allí se manda un correo con los datos y ya ya se puede participar. queda confirmada La repetimos al final, o la repetimos Sí, ahora otra vez y al final también por si alguien se ha perdido. German con dos perfecto. N, o sea, Herman con H, dos Ns, Sí, punto, Terch, que es Tertsch, arroba, Europarl, o sea, eh, punto europa punto eu. correcto, Si buscan perfecto. Parlamento Europeo, Madrid seguramente le salen las posibilidades de direcciones de correo electrónico para que puedan escribir a los diputados. O sea que tampoco es un tema. El correo electrónico de los diputados europeos, de los eurodiputados, es un tema público, lo mismo que si quieren escribir a algún senador o a alguien del Congreso español, se ponen en el Congreso, buscan eurodiputados españoles en un caso, o diputados de Málaga o lo que sea, les salen los nombres, clican en el nombre y les sale el correo electrónico de todos los diputados, de todos los senadores. O sea, eso está resuelto desde hace mucho tiempo. Entonces, el objetivo del Sí, acto supongo que es actualizar lo que está pasando en Venezuela, sobre todo para que el Parlamento Europeo se entere, que no se suele enterar demasiado. sí, correcto, correcto, Joseph. Mira, queremos llamar la atención de la comunidad europea. Se van a escuchar testimonios muy duros y veraces sobre la conducta criminal del régimen de Maduro. Se van a escuchar varios tópicos, ¿no? Temas políticos, económicos, sociales, pero sobre todo, más allá de hablar simplemente de lo que hay, que es el problema, que es la crisis, vamos a hablar de lo que queremos los venezolanos, que somos voces disidentes, genuinas, que no formamos parte ni del régimen ni del liderazgo actual de oposición, que tenemos un enfoque diferente sobre las cosas, y más ahora, después de lo que ocurrió lo que acaba de ocurrir recientemente en Bolivia. Entonces queremos eso, mostrar esa otra visión del problema y de las soluciones que pensamos
deberían tomarse desde ya para Venezuela, desde la Unión Europea. Sí, ¿y cuál es vuestra visión de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, nuestra visión es que en Venezuela está ocurriendo una hambruna roja, tal como ocurrió con Stalin en su día. Aquí eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros estamos siendo las voces de quienes saben perfectamente bien que en Venezuela no existen pilares de la democracia, que no se respeta el Estado de Derecho, que no existe la posibilidad de elecciones libres y transparentes, que tampoco existe separación de poderes, bueno, que ya sería la guinda del helado, lograr que haya separación de poderes, respeto, independencia de poderes, ¿no? Autonomía de poderes. Y por otro lado, sabiendo que todo esto está ocurriendo mientras está la población muriéndose de hambre, sin servicios públicos, sin medicamentos, y en esa agobiante tragedia del día a día, pues mira, pedir injerencia humanitaria por razones humanitarias y valga la redundancia. ¿Okay? Porque sentimos además que desde la oposición actual lo que hay es una especie de cohabitación con el régimen y pues todos ellos forman parte del establishment y estamos cansados estamos, hartos. Ya nadie se fía, desde cualquier persona, cualquier venezolano que esté fuera ya no se fía de la oposición venezolana, a menos o que esté estufado o que sea muy políticamente ingenuo, ¿no? Sí, de hecho han salido unas declaraciones en la prensa española de Maduro diciendo que él seguía negociando con Guaidó. Sí. Y entonces fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que contrastamos ante ese tipo de declaraciones, como las que acaba de dar el narcotirano Nicolás Maduro, con lo que ha ocurrido en Bolivia. En 3 días sacaron a más de 700 cubanos, ordenaron expulsar a más de 700 cubanos de Bolivia. Rompieron relaciones con Maduro. Reconocieron al gobierno de Guaidó como presidente encargado. Sí. Y bueno, y eso, entre otras cosas, porque ya están saliendo del ALBA y estudiando a ver si salen del UNASUR. Joseph, en menos de una semana ocurrió todo eso. Nosotros tenemos 4 años con una Asamblea Nacional supuestamente de mayoría opositora que no ha servido absolutamente para nada. Lo único que se ha hecho es ser reconocidos por la comunidad internacional y de nada les ha servido, porque la hambruna sigue, los muertos siguen, el 500,000 de venezolanos que han muerto por malaria sigue, o sea, todas estas cifras siguen. Yo no sé si tú sabes, Joseph, que la mitad de Madrid, o sea, ¿cuántos millones de habitantes tiene Madrid? Unos 6 millones y tanto. No sé, imagínate que la mitad de la población de Madrid no tenga ingresos suficientes para pagar el precio de la comida. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela. Hay 94% de la población venezolana que no tiene dinero para comprar una canasta básica de alimentos. ¿Y a qué le llamas canasta básica? Porque me parece que la canasta básica que le llamas tú es la que das en Madrid y te queman viva. Efectivamente, pero además... Lo digo para que definas canasta básica, porque yo he hablado con gente de Venezuela y me parece que la canasta básica es las arepas, pero lo que va por fuera, solo. Lo que va por fuera, porque ya si compras el relleno ya no es sí, más, si compras un cartón de huevos, eso. Si compras media docena de huevos ya te quedaste sin salario. Por eso que que no sé exactamente, ¿es trigo lo que va en las arepas o es avena o centeno, qué es? No, maíz. Maíz, pues. Las arepas se hacen con maíz refinado. Pues mira... bueno, pero ya ni eso, porque 1 kilo de harina pan, no sé ahora, de harina de maíz precocida, yo no sé ahora mismo cuánto está costando, pero es que los precios suben de una manera tan acelerada, Joseph, que hoy, te puedo decir que hoy cuesta 1 euro y mañana cuesta 10 y no te das cuenta. No te enteras de cuándo hubo porque la inflación es galopante, es terrible la inflación. Y esto sin contar con el gentío que está saliendo de Venezuela justamente porque siente que dentro de Venezuela se va a morir de hambre o de enfermedad. Están cruzando la frontera, se mueren los bebés en la frontera porque con esa altura caminan a 3,000-4,000 metros de altura, no están acostumbrados, empiezan a sufrir problemas respiratorios
Sí. Bueno, no llegan. Por cierto, no llegan muertos. Ya que estás en España, a mí me están comentando justo en esta última semana de que España está negando no los visados, porque no creo que necesitéis, sino la autorización para vivir aquí. No sé cómo se llama eso. Bueno, mira, ese es otro tema que también nos tiene sumamente preocupados a los venezolanos que vivimos aquí en España. A ver, los solicitantes de asilo. Eso, sí. Y por ende de protección internacional, que salen huyendo de Venezuela por todos los problemas que conocemos, de los que estamos hablando tú y yo ahora mismo, llegan aquí y ya ni siquiera les revisan la solicitud, ni siquiera ven cuáles fueron los argumentos de esa solicitud, el valor probatorio de todos los documentos que acompañaron, de todos los medios de prueba admitidos en derecho, sino que ahora van directamente y dicen, esta solicitud de asilo de Pedro Pérez, pues entonces a él, porque es venezolano, le vamos a denegar el asilo y de inmediato, como solicitante de asilo denegado, les vamos a conceder una residencia temporal en España por 1 año con permiso de trabajo automático, y con esto los saco de las ayudas sociales. Entonces lanzan a un montón de gente, ya con el paro que hay en este país, la lanzan a la calle sin posibilidades de ayuda ni de refugio, porque ya quedan exentos, libres del Estado, el gobierno queda libre de brindar este tipo de ayudas, y les dicen, bueno, como tú tienes permiso de trabajo, búscate la vida. ¿Y eso es automático? ¿Eso es automático? El permiso de trabajo es automático con esta concesión de la residencia temporal por 1 año. Y por tanto, con la previa petición de asilo, que se deniega y se da eso siempre. Efectivamente, les deniegan el asilo y de inmediato los mandan ¿a dónde? Al paro. Vale, ¿Por sí, qué? sí, Bueno, claro, porque pasan a estar en el umbral de exclusión social. ¿A qué venezolano contratan aquí de la noche a la mañana? Si lo dejan en la calle, porque no va a contar con refugio ni con ningún tipo de ayuda social. Oye, yo no digo, porque sabes que no estoy a favor de las ayudas sociales. Oye, pero yo creo que hay sistemas como el norteamericano donde determinadas ayudas se dan en momentos en los cuales la persona está en una situación económica vulnerable, sin un techo, y luego cuando pasan a mejor, cuando tienen mejor fortuna o cuando ya empiezan a trabajar la tienen que devolver, se las quitan directamente del banco. Entonces, oye, lo que no se puede es lanzar a la calle a la cantidad de venezolanos, inmensa cantidad de venezolanos que están llegando a España y al resto de los países, porque están huyendo, porque esto que hay es un éxodo, Josep, y están huyendo. Nadie quiere irse de su país, Josep, y tú lo sabes, y menos de un país tan maravilloso, con un clima tan maravilloso como Venezuela. En el acto del jueves, por lo que veo, uno de los ponentes es Tomás Páez, que debe ser la persona que sabe mejor del mundo cuántos se han ido. Así es. No solamente eso, sino que es un amante de Venezuela y es un soñador, como todos nosotros los que estamos mirando desde tan lejos la posibilidad de que Venezuela sea libre. Él ha hecho unos trabajos maravillosos, La Voz de la Diáspora. Él ahora mismo está... Hoy, por cierto, tenía un tema sobre... por comunicación virtual que nos pasó y oye, mira, es una persona maravillosa, además es coensayista del libro Salvemos Venezuela, que a mí me tocó epilogar, y va a estar allí, va a hablar no solamente de la diáspora, sino de cómo aprovechar ese recurso humano que es el venezolano profesional que está emigrando de la mejor manera posible, cómo potenciar ese talento que tienen los venezolanos profesionales que están saliendo, incluso la mano de obra calificada, todos. Yo creo que él es un sociólogo muy respetado por mí y yo creo que lo va a hacer muy bien, va a transmitir un buen mensaje en su ponencia del día jueves. Lo digo porque creo que en su momento, cuando le entrevisté yo, porque me lo presentaste tú, ya estábamos hablando de 3 millones de la diáspora, debemos estar en más ahora, en 4. Sí, bueno, se dice que cierra 2020, bueno, con una proyección que cierra 2020 con 8 millones de venezolanos. Pues fíjate. Claro, todavía no hemos llegado allí, pero si ya lo vemos así, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que es que las solicitudes de asilo al cierre del primer semestre de este año, casi eran 20.000. O sea, estamos hablando de 20.000 venezolanos pidiendo asilo en España, que en una situación terrible, pues, en una situación
bien dolorosas, ¿no? Y por otro lado, bueno, nosotros vamos a tener testimonios muy veraces hoy, Joseph, como el de Araminta González. Araminta González es una víctima del régimen a quien ya se le concedió asilo político aquí en España, y ella, pues bueno, va a hablar de su experiencia muy dura que dentro fue de la terrible, cárcel. sí, me la presentaste también, y ahora entrevisté y fue terrible. Fue terrible, Sí, 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 sí. bueno, verdad que ya tú la Sí, sí, entrevistaste y sí, la sí. conoces y sabes perfectamente bien de que, Y, bueno, eso va a llegar a los oídos de la sede madrileña, en la sede madrileña del sí, Parlamento pero Europeo, a los oídos de quienes están. tú sabrás que en el Europarlamento hay un parlamentario venezolano. Sí, efectivamente, sí, hay un parlamentario venezolano, pero Por, por, nosotros por el grupo vamos a del, ser atendidos. ya, pero por Sí, el tú grupo del sabes, PP. sí, correcto, pero nosotros vamos a ser atendidos por quien está en la Vicepresidencia de Asuntos de Latinoamérica. Sí, sí. Nosotros, yo particular, y voy a hablar por mí, y yo creo que me conoces perfectamente, Joseph, mejor no me puedes conocer. Yo no me acerco al socialismo, ni directa ni indirectamente. Y un partido como Voluntad Popular, que es un partido que es de centro izquierda, pero es que ese no es el peor problema, es que forma parte de la Internacional Socialista y ha estado cohabitando durante todos estos años, desde su fundación, con este régimen de oprobio. Yo como venezolana Ya, no pero tengo digo, ninguna obligación de creer pero para que la gente sepa de qué estamos hablando. Voluntad Popular sí, es el correcto. partido de cuyo líder ahora mismo es Leopoldo López y que tiene como miembro Juan Guaidó. Y Correcto, el diputado del que estamos hablando es el padre de Leopoldo López, que vivía en Madrid y que el PP lo puso en sus listas de eurodiputado y efectivamente, salió eurodiputado. efectivamente. Esos son datos. Son datos A partir de ahí, reales. que la gente que intenta mover el tema venezolano en serio prefiere ir por otro canal, pues quiere decir que este canal no le está sirviendo. Y ya está, Así es, no hay que dar, así es, no hay que dar muchos más así es. datos. Y cuando tú has hablado antes de que en Venezuela ahora mismo había el régimen y la oposición que cohabitaban, cohabitar es una palabra que quiere decir que están como muy bien los dos, ¿no? O sea que se ha conseguido Sí, un estatus, correcto. se ha conseguido un estatus en que, hombre, si eres del gobierno mejor, pero si no eres del gobierno y eres de la oposición que cohabita y no tocas suficiente las narices, pues nada, formas parte del establishment venezolano, ¿eh? Esa es la idea Mejor que yo he no sacado lo desde puedes fuera. decir más alto, pero no más claro. Claro, lo mismo Fíjate, por que... ejemplo, que nos están diciendo que salgamos a la calle. Bueno, a nosotros los que estamos fuera no, pero lo sentimos idéntico lo sentimos, ¿ok? Sí. Dicen, Joseph, que están llamando a manifestar para que finalmente haya elecciones. ¿Cómo puede haber elecciones en un país en el que el régimen ha hecho fraude desde siempre, que ha habido un totalitarismo electoral? Ese es el tema que va a tocar Guillermo Salas. Guillermo ¿Ok? Salas, que él es del Foro Penal. No, Guillermo Salas ha trabajado, yo creo que lo entrevistaste, sí, como no, lo Sí, entrevistaste sí, una lo vez, entrevisté. ¿Y no estaba en sí, el sí, Foro él, Penal? bueno, pues no lo sé, no lo Yo, yo, sabía, pero bueno, si yo tú creo lo que es dices, seguro representante que, del Foro Penal, uno de los que hay en España. Pero puede ser que me equivoque, ¿eh? Puede ser que me o equivoque. yo, la verdad Puede que ser que no, me que equivoque. bueno, Pero en fin, es que él es otro... experto en materia electoral Sí, sí. y ha hecho unos estudios, mira, valiosísimos, ¿ok? Es Cada verdad, uno es en su verdad. área. Fíjate que Tomás Páez en el tema de la diáspora, bueno, yo creo que no hay autoridad eh, mm, que pueda plasmar mejor el jueves, perdón, la crisis de ese, para mí es un éxodo venezolano. Y por su lado, de la misma manera, Guillermo Salas en materia de fraude electoral, así como Araminta González en cuanto a lo que es a lo que es la situación de los presos políticos en Venezuela Sí, sí, lo que es y una cómo cárcel son venezolana lo tratados y conoce todo. muy bien, sí. Lo conoce Sí, muy bien. Ujú. sí, sí, sí. Igual Y bueno, fíjate que puede ser que sí, me confunda yo con Guillermo, ¿eh? Puede ser que me confunda yo, ¿eh? Pero bueno, está claro que puede que sobre el sí. tema que dices tú, sí que también hablé con él y domina, y fraude electoral en Venezuela ha habido desde las últimas elecciones que sepa yo de un señor que se llamaba Chávez. Correcto. O sea que ya Chávez ganó con fraude. Después Sí, vino Maduro, que
tuvo unas con fraude y además fuera de, en fin, que fuera de plazo, todo apañado. Bueno, sí, es que y no ha pasado nada. Sí, sí, Pero tú me sí. hace Y luego vino Maduro otra vez, pero contra Capriles. Primero fue Capriles Chávez y después fue exactamente. Maduro Capriles. Sí. Y así vamos, y va pasando el tiempo y van aumentando las cifras de muertos por hambruna, por violencia, se dice que Venezuela ocupa el primer lugar como el país más violento del mundo sin guerra. El país sin guerra más violento del mundo, yo sé. Sí, el número de muertos es elevadísimo, de Sí. muertos en la calle. 130.000 muertos en el último lustro. Uh-huh. Y entre tanto, pues no vamos a dialogar, no vamos a ir a elecciones. O sea, en Venezuela lo que está haciendo el socialismo es un experimento para acabar con la población, para exterminar a la población. Literalmente te lo digo. Sí. En Venezuela, esa hambruna roja de Stalin es que es tal cual lo que está ocurriendo en Venezuela, no solamente destruyendo el aparato productivo y alejando la inversión de todo tipo, sino además que los únicos 3 millones de venezolanos, o por lo menos de personas que viven dentro de Venezuela, que tienen para comer completo, son todos o del régimen, o enchufados, o hacen negocios con el régimen. Sí, no, sí, el resto de la población está destinada a morir. Sí, me decía, de hambre, decía o de un enfermedad. venezolano que está exactamente en Venezuela ahora mismo, que se llama Darío.e. para no dar más información porque no tiene miedo que se dé, me dio un titular para la entrevista que es: los nuevos ricos en Venezuela son delincuentes. Lo cual simplemente quiere decir que los delincuentes son los únicos que son nuevos ricos, porque han delinquido y así han conseguido el dinero. Y Tal también, cual. claro, es que aquí en España tenemos sí. juicios aquí por blanqueo de capitales contra nada más y nada menos los recursos de PDVSA. Tenemos blanqueo de capitales por el lado de gente de boliburgueses, de chavistas que han llegado aquí y están como si nada, o sea, en su exilio dorado, su paraíso, en cualquier lugar, no solamente de España, hay otros lugares de Europa donde también están, y viven, bueno, ya sabes, como reyes. Sí. Entonces ha habido también se ha hecho muchísimo énfasis en la corrupción para que el venezolano huya, para que el venezolano salga del país, y de esa manera ellos quedarse dentro de su imperio, de su mini imperio, en el que además la injerencia cubana, que está más que vista en estos últimos 20 años, es la emperatriz mayor. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para esto? De esas soluciones vamos a hablar. Vamos a hablar de la necesidad de injerencia ¿Y cuáles son? Porque a mí todos me dicen, solo me dicen una, ¿eh? Cuando he hablado con gente, y he hablado, por ejemplo, con un almirante que conocerás tú, que es Molina Tamayo, he hablado con más gente y me dicen soluciones una: intervención internacional ya. Sin duda alguna. No me dan otra Tiene opción. que haber una intervención internacional. No es que no hay más opciones. No hay más opciones. A ver, porque no es lo mismo, pelear contra un régimen dictatorial y ya. Una dictadura, digamos, entre comillas, regular, ¿vale? Esto no es una dictadura, esto es una narcotiranía castrocomunista, esto es una tiranía que tiene en el poder a los narcotraficantes. Los narcos en Venezuela no hay que perseguirlos porque están dentro del poder, están ejerciendo el poder. O sea, acabar con todo esto, sabiendo que está generando además un conflicto geopolítico, ya no solamente por el tema del narcotráfico, sino además por el terrorismo internacional, por el tráfico de armas, por la trata de blancas, por todo lo que está ocurriendo, las remesas, vieras cómo se roban las remesas, esto es horroroso, las vacunas que tienen que pagar las empresas para poder llegar a Venezuela. Cuando tú ves todo esto en perspectiva, te das cuenta que por muchos millones que seamos de venezolanos, que además muchos de ellos aprendieron a indefenderse, como yo te lo dije en la primera entrevista, porque salen a la calle y los matan, y se dan cuenta de que están matando gente, y entonces, bueno, prefieren quedarse en casa. Si tú no enfocas el problema por el lado correcto, te quedas con una Venezuela que a la vuelta de 40 años va a ser Cuba. O sea, ya me refiero a 40 años por el tiempo que tiene, para hacer la suma de lo que tiene el castrismo en Cuba. Y más allá de eso, yo no sé si tú recuerdas que, bueno, por ahí está escrito en la historia que cuando Batista en Cuba también decían
que Cuba no era la Unión Soviética. Y luego decían que Venezuela no era No era Cuba. Cuba, sí, sí. Y hay quien luego ha dicho que aquí España están no es diciendo que Venezuela. España, efectivamente. Sí. Entonces, a mí tú sabes que me da terror Ya lo sé, ya. Ya hemos hablado de eso. el tener que asumir que yo, bueno, que tengo que formar parte de un país al que tanto quiero, que es España, que ha sido mi tierra de acogida, llena de comunismo en el poder. Sí, sí. Oye, pues Porque mira vamos, que las ideas son libres, cada quien piense lo que quiera, pero cuando tú ya has sufrido los avatares del comunismo, ya sabes perfectamente bien qué es lo que quieres evitar. Sí, tengo dos preguntas Y para este ti es un mensaje también para salvar a España. porque de Venezuela yo creo que ya hemos hablado. Pero hay dos cosas. Una muy puntual. El pollo Carvajal, ¿dónde está? Bueno, el pollo Carvajal está escapado. Pero estaba en Fíjate Madrid. bueno, Estaba en supuestamente, pero Madrid. no se sabe quién lo está protegiendo. Ya, pero en teoría estaba en Madrid, estaba en contacto con las autoridades españolas en plena disposición, se negó su extradición a Estados Unidos, el chico vivía en un sitio de Madrid que me gustaría vivir algún día yo, aunque sea media hora, que es la Moraleja, que no está nada mal, y de golpe y porrazo ha desaparecido del mapa el pollo Carvajal. El pollo Carvajal, expliquemos quién es. O sea, es un señor que era el jefe... Un narcotraficante que tiene 20 años siendo narcotraficante. Sí, y además el jefe del servicio de contraespionaje de Chávez, si no recuerdo mal, y con Maduro una temporada estuvo también. Con Maduro un buen tiempo, hasta que Guaidó le levantó la mano en el primer trimestre de este año. Sí. Entonces allí es donde dices, o sea, cómo a veces cómo estamos haciendo muchas veces morcilla para el diablo, decimos en Venezuela. O sea, cómo tú le levantas la mano a un tío que es narcotraficante, que se viene a España diciendo que a solicitar asilo cuando resulta que él sabe que está siendo perseguido por los Estados Unidos y que dentro de ese expediente lo que se maneja es que este señor ha dicho que él como solicitante de asilo y al ser enemigo de Maduro, esto es una persecución política y que a él no le pueden acordar la extradición para Estados Unidos. O sea, y alguien, una mano peluda en Madrid lo está protegiendo, así como están protegiendo desde la oposición a la fiscal que tiene las manos manchadas de sangre, Luisa Ortega Díaz, y cuyos expedientes montados, fabricados para perseguir y encarcelar y terminar enjuiciando a opositores verdaderos, legítimos, genuinos del régimen, están allí. ¿Y esta también está en España, esta mujer? No, esta no está en España, esta es peor, porque esta se va por todo el mundo haciendo proselitismo político y ella dice que lo único que tiene es una camisita blanca y una chaqueta negra. Ya. Y ahora resulta que es que también le levantan la mano desde la oposición que está en Venezuela. Entonces, ¿cómo yo puedo creer? Es que es imposible, es que yo, que soy un ciudadano de a pie, no puedo creer. Y creo que nadie me puede obligar a creer. Está claro. Nos hemos pasado de tiempo. Yo te quería hacer una pregunta, pero ya no sé si me da tiempo. Tiene que ser muy rápida. Has hablado de Bolivia. Claro, Bolivia, el tema no está acabado, ¿eh? Evo Morales quiere volver. No se ha acabado. Evo Morales quiere volver. Sí. Sí, y veremos cómo acaba. Que sepan que si vuelve, van a Venezuela. Sin duda. Y como es muy cortito el tiempo, te voy a decir algo. Este hombre es el jefe del cártel de narcotráfico que le provee la cocaína al Chapo Guzmán. Que estamos hablando de carteles, que estamos hablando de mucha droga, de mucho dinero. Cuando dices de este hombre te refieres a un tal Evo Morales. A Evo Morales. Para que se sepa que hay que hablar claro, sí. Sí, Evo Morales, él es el jefe del cártel y así como el Chapo Guzmán, pues hoy está donde está, pues igual mañana Evo Morales puede volver a Bolivia. Y ahí es justamente donde hay que entender que la democracia es muy fácil de perderse. Y hay que darle duro. Y casi imposible de recuperar. No, bueno, efectivamente. Recordemos, porque nos tenemos que ir, Salvemos Venezuela, 21 de noviembre, es decir, este jueves, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, donde en la sede de la Comisión del Parlamento Europeo en Madrid, que eso está en castellano, no sabemos el número, pero lo miran por internet y ya está, y el que quiera ir, un correo electrónico, herman2ns.terç@europarl
www.europa.eu. Me contarás cómo va. Perfecto. Allí los esperamos. Muy bien, ya me contarás cómo va. Seguro que sí, cuenta con ello. Un beso y mucho ánimo porque necesitáis mucho. Aunque tú Gracias, eres muy Joseph, por tu fuerte, sé que empatía necesitas. con Venezuela. Sí, todos. Muy bien. Todos necesitamos. Gracias. Buenas noches, Patricia. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.